Lo que quiero compartiros es probablemente algo que tiene que ver con la experiencia, no solamente mía, sino de una generación. Y venir aquí para deciros esto, de verdad, o sea, yo no voy a sorprenderos, pero el cristianismo no está de moda. El cristiano no está de moda. Y hay una realidad, vivimos en una sociedad, la nuestra sobre todo, bueno, no está de moda aquí. Yo acabo de regresar de Nicaragua y congregamos más de 60.000 personas que vinieron para escuchar el mensaje del Evangelio. O sea, aquí no, en Europa no, probablemente. Y Europa se debate. Y se debate en una sociedad en la que probablemente ya nuestra sociedad, los jóvenes de hoy, se dice que la sociedad europea y la nuestra, más del 50% de nuestros jóvenes entre los 18 y los 35 años se consideran agnósticos o ateos. Y eso nosotros no estamos a la cabeza. Tenemos otros países que todavía lo están mucho más. La República Checa está casi al 90% de que su juventud. Y es toda Europa y va en un crecimiento. Y la verdad es que tenemos una sociedad, la nuestra, la europea, la sociedad que se construyó en los fundamentos de la fe cristiana, que determinó todo lo bueno que podemos hablar de nuestra sociedad, o muchas de las cosas. Pero viene de vuelta, es una sociedad frustrada. Es un cristianismo que va de vuelta, que se fue, nuestra sociedad se frustra. Está tan frustrada sobre su cristianismo que ha tratado de generar tenemos las diferentes ideologías, diferentes formas de entender la vida. Y vivimos en una experiencia, hoy me llaman que nuestra sociedad es una sociedad líquida. Líquida porque es cambiante cada día. Hoy no hay nada definido, no hay valores, no hay verdades. Y es una sociedad que vivimos en la prueba y error. Vamos tratando de inventar un mundo nuevo. Como ser algo, ¿no? Como tratar de ser. Hoy tenemos el índice, pero miremoslo ahí, tenemos el mayor índice de suicidio de la juventud que ha tenido jamás este país. Las pastillas que más se recetan en nuestra sociedad son los antidepresivos. Tenemos una sociedad que trata de inventar un mundo nuevo, pero en realidad viene frustrada y viene salida, viene marchándose, huyendo de todos sus fundamentos, sobre todo huyendo de su cristianismo, porque está frustrada. Y yo quiero hablarte un poco de esta realidad porque la Biblia el Señor nos habla un poco de por qué esto, ¿no? En Eclesiastés nos dice que Dios lo hizo todo hermoso. Dios lo creó todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró el sentimiento, el vacío que el hombre tiene y por lo cual genera todo este tipo de experiencias y tratando de generar un nuevo mundo y una nueva forma de entendernos como seres humanos, como hombres, como mujeres, como matrimonio, tratando de formar esto. Tenemos el peor índice de permanencia. Hoy que un matrimonio dure 25 años es toda una odisea. Es toda una odisea que alguien dure más de 10 años casado, es toda una odisea. ¿Por qué es esta realidad? Y a mí me gusta porque cuando Eclesiastés dice Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado y sembró este sentimiento de eternidad en el ser humano. El ser humano necesita encontrar respuestas. Tiene un sentimiento de eternidad dentro y necesita encontrar respuestas. Pero Dios dice que aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y porque no lo puede entender, porque no puede alcanzar, porque no puede lo que nos hablaba el hermano al principio de todo, ¿no? Yo también soy un enamorado de mirar. Ayer salimos un ratito de paseo que hace no sé cuánto que no paseábamos. Fuimos a mirar cerca de casa. Todo el mundo envidia donde vivo, pero yo no lo podemos disfrutar. Vivo muy cerca de la playa, en uno de los mejores parajes idílicos. No vamos, pero ayer estábamos y cuando llegamos allí, ver toda esa creación y uno puede tratar de imaginar que todo eso salió de la casualidad, pero para mí es imposible que algo tan hermoso, algo tan bello y algo tan perfecto puede generarse de nada. Y uno contempla y ve la hermosura, pero la Biblia dice que en esa realidad el ser humano no tiene capacidad de poder entender, no tiene capacidad para poder ver y se frustra. Y como se frustra y se ha frustrado durante tantos años de nuestro cristianismo, el ser humano ha tratado de encontrar algunos caminos. Y obviamente hoy tenemos todavía una sociedad mucho más frustrada y tratando de inventar nuevas sociedades. Así que te quiero hablar de unos personajes de la Biblia, si me permites el tiempo que vamos a tomarnos. Yo no suelo ser breve. Mari Carmen sabe, estará por allí y me estará haciendo así de aquí un momento. Suelo predicar alrededor de 2 horas, pero me han dicho que no hay problema.
No es verdad, no. Pero quiero contarte una historia de unos discípulos, de un discípulo que probablemente nos va a ayudar a entender qué es marcharte, huir de tu frustración, huir de tu decepción. Porque yo creo que al final, todos los que estamos aquí, vengamos o no vengamos a la iglesia, hemos nacido en el contexto de una sociedad cristiana. Vengamos del contexto donde seas, nuestro fundamento, el fundamento de nuestra sociedad. No hemos sido tan atrevidos como los americanos que ponen que su primer fundamento de la Constitución es que en Dios creemos. Pero toda la construcción de nuestra sociedad a lo largo de todos estos años está sentada en las bases de los fundamentos del cristianismo, de lo que estableció Dios, de la verdad. Pero estamos huyendo, estamos saliendo, no queremos saber nada, ni de Dios, ni de sus principios, ni de su fe, ni de su amor. No queremos saber nada porque venimos frustrados de no haber encontrado respuestas. Y hoy quiero hablarte de unos discípulos que se fueron frustrados porque las respuestas que esperaban no se dieron. Y a través de ellos quiero contarte 4 escenarios, y si me ayudas, vamos a ver 4 escenarios de la vida en la que podemos encontrarnos. En este momento, el ser humano nosotros nos encontramos al menos en 4 escenarios de la vida, que tienen que ver con esta experiencia. Sean conscientes de forma inconsciente, esta frustración, esta huida que hacemos, esta marcha hacia adelante tratando de buscar respuestas, nos lleva a estar al menos en 4 escenarios. Y quiero hablarte de un personaje que la Biblia habla. No sé si algunos, los que leéis un poquito más la Biblia, que le habéis sacado un poco el polvo a la Biblia, más que el domingo, conoceréis un personaje que se llama Cleofas. Cleofas era un discípulo. La Biblia dice que eran 2. Y que algunos estudiosos de la Biblia dicen que uno de ellos, el otro, el que no tiene nombre, el que no aparece con nombre, era uno muy cercano a Jesús. No sabemos quién era, pero era uno de los cercanos. Los 2 eran 2 que habían caminado. Piensa esto. Vamos a leer un poco la historia, no quiero tomar mucho tiempo, pero eran 2 discípulos que caminaron con Jesús. Le vieron hacer milagros, estuvieron con él. De hecho, comieron de sus milagros, vieron hacer las grandezas, le escucharon predicar. Pero en un momento determinado de sus vidas, probablemente el más significativo, el más importante, deciden marcharse. Es decir, estamos frustrados. Esto no es lo que esperábamos que iba a ser. Y se van. Se marchan. Jerusalén, hablan de Israel, pero hablan de Jerusalén. Jerusalén, en este contexto, habla del lugar, de la casa de Dios. En este contexto lo tenemos que entender, el lugar donde uno se encuentra con Dios. Ellos deciden marcharse. Te voy a leer la historia para que no sea yo, pero es en Lucas capítulo 24. Lo que pasa es que es un texto un poco largo, pero voy a tratar de leértelo rápido, por si acaso alguno no se acuerda o no lo leyó. Pero en Lucas, en el capítulo 24, vamos a encontrar esta hermosa historia en el versículo 13, 24, 13. Dice: he aquí 2 de ellos, hablando de los discípulos, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Está hablando del día de la resurrección. Está hablando del día que Jesucristo resucitó, ¿sí? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y subraya esa frase porque esta va a ser la clave de toda la historia, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado
unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Una historia muy interesante porque, bueno, el lugar donde ellos se dirigían, Emaús, significa aguas cálidas, o ni frías ni calientes. Es lo que significa, aguas tebias. Y en realidad no está muy lejos, son como unas 3 horas de camino, andando aproximadamente. Pero es curioso de esta historia porque lo primero... Y quiero hablar de esos 4 escenarios, atiéndenme, porque en este primer escenario vamos a ver unos discípulos que tienen una visión velada, unos discípulos frustrados que no ven, que no entienden, que están regresando y van uno al lado del otro. Y fíjate que es curioso porque ellos van hablando y aquí aparece la historia y nos damos cuenta que vienen primero discutiendo, porque dice que vienen en una discusión entre los dos. Yo no sé si se estaban culpando al uno al otro. Me has mantenido 3 años al lado de este hombre. ¡Qué frustración! Hemos perdido 3 años de nuestra vida. Seguro que le estaban acusando uno al otro. Dice Cleofas que era por la forma en que está escrito, parece que era el que era más, le recriminaba más. Iba diciendo: hemos perdido el tiempo. En realidad, hemos perdido el tiempo. Iban discutiendo, y además iban discutiendo y tristes, porque aquí dice la historia que tal como hablaban, el Señor los encontró discutiendo en el camino, se iban de Jerusalén, se marchaban de Jerusalén, el día más importante de la historia. El día más importante. De hecho, habían caminado 3 años con Jesús, 3 años con Él, y muy probablemente habían llegado precisamente al día más importante, significativo, y que iba a revelar lo más importante que habían aprendido en el camino, y se frustraron. Se frustraron y su frustración es tan grande que su entendimiento está velado. Y dice aquí que la historia es muy interesante porque en esa discusión, me gusta esto porque podemos entender viendo lo decepcionante de nuestra vida, porque estas frustraciones las vemos por la realidad de lo que dice la Escritura. Dios ha sembrado este sentimiento de eternidad en nosotros, pero nosotros no alcanzamos. Y es verdad. Cuando alguien te habla de Dios, muchas veces ves a alguien, yo me pregunto, ¿no? Uno se pregunta, en esta sociedad, hay gente que me pregunta: me gustaría tener la fe que tenéis vosotros. Y digo: pero es sencillo, ¿no? Y dice: pues para mí no es tan sencillo. Y uno se puede preguntar, ¿en una sociedad como la que vivimos hoy, es normal ser cristiano? ¿Es normal tener fe? Y muchos te dicen: no, eso es ser muy retrógrado. A los jóvenes de hoy le dicen: ¿qué va, hombre? Pero estás perdido, estás fuera de juego, no estás en la onda. Bueno, eso ya no se dice, eso se dice en mi época, no sé cómo se dice ahora. Pero se dice, estás fuera de lugar, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible, cómo se puede vivir una fe
viva, yo no estoy hablando de una fe religiosa, porque religiones hay muchas. Yo te estoy hablando de una fe viva. Yo te estoy hablando de una fe vibrante. Te estoy hablando de una fe relacional. Te estoy hablando de una fe que tiene una relación concreta. No una fe solamente en una religión que te muestra un camino, sino estoy hablando de una fe en una relación con un creador que ha decidido invitarte cada vez que tú quieras a sentarte a la mesa y contarte lo que pensó el día que te creó. Un Dios que te vio en el vientre de tu madre y que te invita a sentarte y a decirte, estoy dispuesto a contarte que además del amor de tus padres hay una intención sobre tu vida y que no caminas en este mundo por tu propia cuenta, hay un plan eterno y además cuando lo pensé, el día que te engendré en el vientre de tu madre, vi cada momento del cambio y de la transformación y allí decidí darte un futuro y una esperanza en la vida que tienes. Dios te invita a sentarte a la mesa, pero nosotros hemos decidido frustrarnos. Y estos salen de la vida los dos discutiendo. La culpa es tuya. No, la culpa es tuya. ¿Por qué me enganchaste con este hombre? Y además, fíjate que van hablando y en realidad ellos dos se van respondiendo, pero están tan velados, están tan frustrados. Y luego veremos por qué nos frustramos en la vida. Porque muchas veces no aceptamos la invitación a sentarnos a la mesa. Muchas veces queremos respuestas, pero no estamos dispuestos a recibir la invitación de Dios a sentarte en la mesa, a hablar con Él y a dejar que Él te susurre al oído. Pues Dios no es un Dios que está todo el día haciendo así, ¿sabes? Es un Dios que está diciéndote todo el día, estoy ahí para ofrecerte las respuestas que van a cambiar de tu frustración a la esperanza de vida en tu corazón. Estoy ahí. Y estos dos salen por ahí y me encanta porque en ese escenario, bueno, no sé, pero yo veo a Dios en ese amor incomparable de Dios que cuando estás bien frustrado uno podría decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? He caminado con vosotros. Jesús podía haber dicho, he caminado con vosotros. Os he enseñado todo, os he mostrado los milagros, os he mostrado mi debilidad en lo humano para que veáis mi dependencia en el Espíritu. Os he enseñado cómo caminar por la tierra y así me pagas. Pues si te vas, vete, bien marchado. Pero Jesús dice, no. Cuando estamos en el peor de esos escenarios, aunque tú no lo veas, Dios sale en tu búsqueda. Aunque tú no lo veas, ahí encuentras a Jesús que aunque tú no lo veas, ellos no lo vieron, dice que estaban velados su entendimiento, pero salió a su encuentro, fue a buscarlos. Me encanta cuando Dios, no sé a ti, pero a mí me ha ido a buscar un montón de veces. A veces me he ido más de 3 horas de camino, estos solo iban de 3 horas, pero yo a veces me he desviado todavía más de 3 horas. Y ahí viene Dios y a veces ni sabes en qué forma aparece. Porque ahí ellos no sabían, pero Dios puede venir a encontrarse con tu vida de una manera que ni tan siquiera lo puedes imaginar. A veces una canción, a veces una lectura de algo, a veces la naturaleza, pero de ahí, porque Dios se preocupa que de alguna manera, Dios sale en tu búsqueda cuando te has ido de casa. Es como un padre, sale en tu búsqueda y Él salió en la búsqueda de ellos y se los encuentra. Me encanta, es que cuando veo esa paternidad de Dios, ese corazón paterno, me encanta porque Dios dice en su palabra que nosotros sana nuestra orfandad. Pues nosotros vivimos toda la vida con una experiencia, vivimos en la experiencia de un huérfano. Vivimos en un espíritu de esclavitud por la orfandad que tenemos. Pero cuando Dios te invita a la mesa y te deja saber que te ha hecho su hijo y te imprime el espíritu de adopción, nosotros vivimos en una plenitud increíble. Que es increíble. Entonces Él sale a su búsqueda y como buen padre les hace las preguntas clave. Anda que no sabría Él por qué se estaban marchando, ¿no? Le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto que habláis entre vosotros? ¿Y por qué lo estáis haciendo tristes? ¿No? Que yo veo muchos creyentes, yo digo, amados, y lo digo entre nosotros, los que están invitados no va por ti, pero lo digo entre nosotros. Perdonadme, pero a veces hablamos de Dios y hablamos del Señor y no atraemos nada. Estamos tan tristes como los discípulos de Emaús, porque aunque sabemos lo que es de verdad, nosotros no estamos en casa. Muchos estamos saliendo de casa. Pero estamos tan frustrados como ellos. Estamos tan frustrados porque en la vida, en esa experiencia de la vida, todos caminamos en esta experiencia, en esta primera realidad de no estar
en la casa. No estar en la casa. Muchas veces estamos saliendo de casa porque estamos frustrados y huimos y buscamos respuestas. Y Jesús le pregunta, ¿y qué es esto? Y ellos le dicen, claro, hombre, ¿eres tú el único extranjero? Me gusta la respuesta. ¿Eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿Eres tú? Le llama extranjero. Le dice, está tan velada la misión de ellos. ¿Eres tú el único extranjero que no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿No? Como Jesús tratando de que vomites la realidad de lo que te va a demostrar que el problema de tu frustración tiene que ver con los siguientes 3 escenarios. Que es varón, hombre, este era un varón de Dios, este era un profeta increíble, ¿no? Y además Jesús les permite que digan, pero ¿sabes? Y vamos a encontrar la frase en el siguiente escenario, pero le dicen, pero él había dicho algo que iba a pasar como algo así, como al tercer día. Él dijo algo así. Y además esta mañana, unas mujeres vinieron diciendo que fueron, que no encontraron en el sepulcro a nadie. Y todavía se van. Es que tienen, y escúchame bien, tenemos el relato y las evidencias religiosas, pero nos falta algo, porque seguimos con el velo. Porque ellos tenían las evidencias, pero si es lo que les había dicho. Derribaré este templo y a los 3 días lo levantaré. Y estaban todas las evidencias allí. Las mujeres habían venido y le habían dicho, oye, que no está, que está vacía la tumba. Y ellos salen igual, se fueron igual frustrados los dos. Y la respuesta la vas a encontrar en el siguiente escenario. Porque si el primer escenario en el que podemos encontrarnos es el de la plena frustración, en el de que nuestra visión está velada, en el de que estamos huyendo de casa, del escenario de Dios, porque sentimos que Dios no es la respuesta. Y empezamos, mira, yo creo que en el corazón, la Biblia dice que nuestro mayor conflicto son las pasiones del corazón. Y nuestra mayor lucha que tenemos es una lucha de amores. Luchamos todo el día. ¿Con qué amamos? ¿Dónde encontramos respuestas a las necesidades legítimas que vivimos cada día? Porque vivimos con esa realidad. ¿Dónde lo absorbemos? Y es una cuestión de amores. ¿Qué amas más? ¿Qué amas más? Y yo creo que estos discípulos tomaron una decisión y se fueron. Y en el segundo escenario vas a encontrar algo que sería el segundo escenario. Porque la palabra clave de toda esa historia es cuando ellos le dicen, es que nosotros esperábamos. Y aquí te vas a encontrar la realidad del ser humano. Porque el ser humano decide decirle a Dios cómo tiene que actuar. Y como Dios no actúa como Él piensa que tiene que actuar, entonces se frustra y dice, Dios no existe. O Dios es malo, o culpa a Dios de todos los males. Ahora que tenemos tantas guerras, la culpa es Dios. Y no, Dios no existe, porque si existiera Dios no habría tanto mal. ¿Por qué? Porque el ser humano trata de definir a Dios y decirle a Dios cómo debería de actuar. Y estos discípulos tenían una idea, cómo Dios tenía que hacer las cosas. Y como no las hizo, porque ellos esperaban que Jesús viniera, pues no sé, con todo un ejército y derribara a los romanos y estableciera un reino terrenal, pues no es Él, se acabó. Era un gran profeta, era un hombre increíble, pero no era quien tenía que ser, porque ya hemos decidido nosotros que no es. Y eso es lo que muchas veces en ese segundo escenario nos encontramos muchas veces. A veces estamos perdidos, pero en el segundo escenario que nos encontramos es en el que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Y si no, no es Dios. Y si no, no es tan bueno como dice que es. Porque ese escenario es en el que ellos se encontraron. Le definieron y dijeron, es que nosotros esperamos. Pero Él hizo todo eso, pero nosotros esperamos otra cosa. Y la realidad es que ese es otro de los escenarios donde se encuentra el ser humano. Porque cuando Él le pregunta, ¿eres tú el único? Nosotros esperamos algo. Y Él tiene que decirle, y en ese yo diría que aquí sería gente que tiene conocimiento pero que no tiene revelación. Y voy a explicar eso rápido, ¿no? O sea, podemos tener conocimiento, pero podemos no tener revelación. Y esta es la realidad. Ellos tenían conocimiento, pero no tenían revelación. ¿Qué diferencia hay? Pues que hay una cosa que es la mente, y en la mente tú puedes tener mucha información,
Pero si de la información que tiene la mente no baja tu corazón, no sirve para nada. Solamente te hace un engreído y un orgulloso. O un religioso. Sabes mucho, pero vives poco. Y ellos sabían, pero lo que sabían no había bajado, no se había revelado. O sea, no había llegado a ser algo que determinara el caminar y el vivir de sus vidas. Y ahí estaban, ¿no? En esa experiencia. El apóstol Pablo es tan evidente que él dice, yo oro a Dios para que os sea dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, porque podéis tener mucha información aquí, pero menos que la información que tenemos se revela en nuestra vida, vamos a ser como ellos. Este no es. Sí, pero no. Yo creía que iba a hacer esto, pero no lo es. Yo me frustré. Mira, yo he tenido centenares de conversaciones con gente. Yo también, yo nací en un contexto cristiano, en la cultura donde yo nací. Viví casi 14 años rodeado de religión. Yo viví en un semi-internado, así que iba a misa todos los días. No, todos los días no, pero todos los fines de semana. Y cada lunes recibía mi pescozón de mis profesores. Y yo no quiero decir nada malo acerca de ninguna religión. Pero la religión, sea protestante, católica, la que sea, ortodoxa, todas las religiones, como religiones, a menos que recibas la revelación del mensaje de Cristo en tu corazón, vas a vivir frustrado toda tu vida. Porque la realidad es que llevamos miles de años. A mí me gusta mucho la sociedad de hoy, porque dicen, bueno, vamos a resetear el mundo. Ahora estamos en el gran reset, ¿no? A alguien se le ha ocurrido, ¿no? Precisamente para cumplir la Escritura, a alguien se le ha ocurrido que hay que resetear el mundo entero. Y se han propuesto 10 años para darle, no sé si habéis visto esto, pero la agenda global esta que tenemos, es reseteo, es así en inglés, el gran reset, ¿no? Es resetear la humanidad. Porque a alguien se le ocurrió que después de tantos miles de años, ahora el hombre tiene la sabiduría suficiente para crear un mundo perfecto. Bueno, llevamos unos cuantos años y la verdad que no nos va nada mal, nada bien. Yo me acuerdo cuando yo entré en el campo humanitario, he trabajado unos cuantos años en el aspecto humanitario, yo entré con una ilusión, de verdad. Yo cuando entré teníamos como unos 30 millones de refugiados. Y yo entré para trabajar con la gran crisis de refugiados que hubo en el Medio Oriente. Y estuve allí casi 2 años. Y yo entré pensando también lo mismo. Bueno, 30 millones. Dijeron, dentro de 10 años, hemos terminado con los refugiados en el mundo. Madre mía, estamos casi a 100 millones de refugiados en el mundo. También he trabajado con el Banco Mundial de Alimentos. He estado en Etiopía. También pensábamos que íbamos a acabar el hambre en el mundo. Bueno, estamos en el peor escenario y se prevé la peor hambruna que la humanidad haya jamás vivido. Y ahora resulta que estamos reseteando la humanidad porque creemos que la vamos a hacer perfecta. Y ahí estaban ellos, en ese escenario. No era lo que esperamos. Pero hay algo bonito en todo esto. Jesús ha salido al encuentro. Y en ese viaje de frustración que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos, Jesús camina al lado. A lo mejor no lo ves, pero está ahí. Él ha decidido salir en tu búsqueda y acompañarte. 3 horas de viaje. Fue increíble porque dice aquí que en esa revelación que les faltaba, había sabiduría, había conocimiento, pero no había ni sabiduría ni revelación, había conocimiento intelectual. Y me gusta porque dice que les llama insensatos y les llama, me gusta esa palabra, insensatos y tardos de corazón para creer. 2 escenarios. Eso no nos gusta que nos digan, ¿eh? Insensato. Si te lo traduzco al lenguaje actual, usamos un poco una persona que no tiene sensatez, ¿no? Una persona que no está usando un razonamiento correcto y tardo de corazón para creer. Y dice que abriéndole las Escrituras, y aquí vendríamos en el tercer escenario, dice que les abre las Escrituras. Y ahora yo no tengo mucho tiempo para hablar de esto, para desvelarte, pero la Biblia es uno de los libros que más criticado ha estado, sobre todo en este último tiempo. Desmitificado total. Pero decirte que es el libro más fantástico que jamás hayas podido conocer. No es un libro de historia,
pero tiene unas historias increíbles que te dejan ver el proceso de la humanidad. No es un libro de ciencia, pero es el primer libro que determinó que la Tierra era redonda cuando todo el mundo creía que era plana. No es un libro de medicina, pero antes de que existiera la medicina, la propia Escritura nos deja saber cómo mantenernos sanos, cómo ser cuidadosos con nuestra vida. No es un libro de ciencia, así que no hay que juzgarlo como ciencia. No es un libro para estudiar la historia, porque no es un libro creado para eso. Es la historia de Dios, creada para hablarle a los hombres del plan eterno de Dios y del conocimiento de su vida y de su futuro. Y dice que Dios les hable, coge desde los profetas, desde Moisés, que es desde el Pentateuco, y hasta sus días. Oye, la mejor clase de escuela dominical jamás dada, en menos de 3 horas, lo lleva desde Génesis hasta la muerte de Jesucristo. Y dice ahí que a medida que le iba dando la clase, a medida que iba hablando la Escritura, mira, la Biblia es increíble, está escrita en un periodo de 1500 años. Tiene 44 autores que han vivido 1500 años diferentes. Es imposible que nadie hubiera maquinado que en 1500 años iba a poner gente de diferentes lugares, de diferentes regiones, de diferentes estilos, para escribir un libro con un hilo conductor tan claro y tan definido desde el principio hasta el fin. Es el libro más fantástico. Y es un libro tan fantástico que cuando tú puedes leerlo como Dios hablando a tu vida, no puede hacer otra cosa que lo que hizo con ellos. Porque ellos van en el camino y al final le dice el uno al otro, dice: oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos desvelaba la Escritura? ¿Cómo no te va a desvelar la Escritura? Si todo el plan eterno de Dios se lo fue desvelando desde Génesis. Le dice, mira, en Génesis, cuando yo creé todas las cosas maravillosamente perfectas, cuando Dios crea todo el escenario y crea al hombre para vivir en comunión, el hombre tropieza, cae, peca, queda separado de Dios. Pero ese mismo día yo le doy un plan y le digo, hay una simiente que vendrá de esa mujer, va a venir una simiente de esa mujer que acabará con el que creó este conflicto y volveré a restaurar todas las cosas a su punto original. Escúchame, yo cuando veo eso, yo he sido un enamorado de poder salir al mundo y ayudar a las personas, pero me di cuenta que todo lo que hagamos aquí es insignificante para cambiar la humanidad. Y el único que tiene para poder cambiar la humanidad es aquel que vivió, que murió, que resucitó, que ascendió y que pronto regresará para restaurar la justicia sobre la tierra. Esa es nuestra mayor esperanza. Y ellos empieza a contarles, mira, no, tomé algunas notas, pero pequeñas, rápidas. Lo hice anoche porque no lo había notado esto, pero mira, comienza en Génesis, en Miqueas le dice el lugar donde iban a nacer. Hay gente que nace en años diferentes, en cualquier lugar, en diferentes regiones, ni tan siquiera. Oye, ahora es fácil, tú vas a la librería y compras un libro y tienes compilado los 66 libros de la Biblia. Pero esto en aquel tiempo era imposible. Habían pergaminos por un lado, por otro. Había gente que ni sabía que existían unos pergaminos en un sitio, otros pergaminos en otro. La gente leía los que tenía, pero no los tenía todos. No tenía toda la historia. Han ido apareciendo los libros y Dios ha ido compilando toda la historia. Y en Miqueas predice el lugar de su nacimiento. Yo creo que Jesús empezó a hacer eso. Desde Génesis empezó a decirle, mira el hilo conductor, entiende dónde viene, entiende por qué ocurrió lo que ocurrió el otro día, porque tuve que morir. Mira el hilo conductor, viene por aquí. Dios creó todo, Dios te ama y Dios tiene un plan para restaurarte al lugar original de donde te creó, en comunión y en plenitud con Él. Y dice que le cuenta a Miqueas el lugar de donde nació. Isaías, que nacería una virgen. Jeremías, que matarían a los niños después de nacer. En Oseas, que huiría a Egipto después de su nacimiento para que no lo mataran. En Isaías 53 tenemos la mejor descripción. Más de 1000 años, 900 años antes de que Cristo naciera, Isaías escribe con detalle, y perdonad, pero es el libro más fascinante que puedes leer. Isaías con 900 años, y es el libro que tiene más evidencias, es uno de los pergaminos más antiguos que tenemos, que se encontraron una gran parte en las cuevas de Qumran. Isaías encuentra y describe a plenitud toda la experiencia de la muerte de Jesucristo. Y Jesús empieza a abrirle las escrituras, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y el corazón de ellos empieza a arder, sus ojos empiezan a aclararse, empiezan a entender, empiezan a recibir ese tercer escenario. Porque tú puedes estar en un escenario perdido, de frustración, saliendo, marchándote, molesto incluso hasta con Dios, porque ellos marchaban molestos, de verdad, molestos con Jesús y se culpaban el uno al otro. Puedes encontrar ese otro escenario también en el que
yo pensaba que. Pero me encuentras aquí en este escenario y Dios nos lleva a través de esta realidad. Pero ¿cómo se adquiere esto que ellos vivieron? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo ocurre esta realidad? Porque Jesús empieza a hablarles y esto es como... Yo me acuerdo la primera vez que Mari Carmen me habló, porque ella fue la que me habló del Señor a mí. Yo me acuerdo la primera vez que ella me habló. Mi primera frase, no la dejé ni terminar. 14 años con la religión. No. Ni una palabra más. Vive lo que quieras, haz lo que quieras, yo no te lo voy a prohibir, pero yo no quiero saber nada. Yo también era un frustrado. Llevaba años que había salido del camino de la casa y me había ido completamente, porque yo también había juzgado y había determinado que Dios en realidad no podía ser Dios. Porque yo había tenido ni idea de cómo Dios tenía que vivir, hacer las cosas. Y la primera vez que me habló yo le dije que no. Pero hay un momento en la vida en la que nosotros, alguien nos cuenta y alguien comienza a contarnos la historia. La primera vez que yo me encontré en una situación de necesidad, yo le dije a ella, oye, a ver, el sitio ese donde me has dicho que querías ir, el sitio ese donde va tu madre, llévame. Y yo fui la primera vez, fui más por necesidad que por otra cosa. Por necesidad, porque me llegué a esa frustración tan grande, estos que llegaban a baños tibios, ¿no? A Emaús. Estaba tan necesitado de una respuesta de algo. Lo probé por todos los sitios, lo probé en todos los escenarios. Así que dije, bueno, volver a escuchar, por escuchar algo no me voy a perder. Y estoy tan perdido que escuchar algo más. Así que le pedí que me llevara. Y la primera vez que llegué a la iglesia, por primera vez yo encontré ahí toda esa gente, como os veo ahora. Bueno, los que encontré eran un poco más ruidosos que vosotros. Sois muy tranquilos. Pero los que encontré eran muy ruidosos, así que la primera vez yo escuché y mi corazón ardió también. Todavía no pasaba nada, pero lo que estaba hablando ardía también en mi corazón, porque lo que estaba hablando ese hombre, de alguna manera estaba contando una historia que yo le dije a ella, ¿por qué le has dicho nada al hombre ese? ¿Por qué le has dicho algo de mi vida? ¿Qué le has contado tú? Yo no he contado nada. ¿Cómo que no? Tú le has tenido que contar algo. Porque en esa historia que está contando estoy yo. Yo me veo allí. Y cuando Dios abre la escritura, cuando tú de alguna manera das una pequeña oportunidad a que el Dios que se encuentra contigo empieza a abrirte y te empieza a contar un poco la historia de tu vida a través de lo que Él nos ha dejado escrito. Te empieza a contar la historia de tu vida y te dice, aquí está la historia de tu vida. Yo soy tu padre, ¿sabes? Aunque no me conoces, soy tu padre del que has huido. Pero yo quiero contarte una historia, quiero contarte un plan, quiero contarte un futuro, quiero contarte que te amo, quiero que te dejes abrazar, porque tengo un amor por compartir con tu vida. Y de repente encontramos a estos discípulos que llegan a destino y dice que Jesús hace como que se va. Sí, me encanta esto. Las espera de las respuestas, ¿no? Dice que Él hace como que se va. Y voy a pedirte, Alínera, ¿verdad? ¿Tú me puedes acompañar? Porque yo siento que hay algo de parte de Dios en tu vida, Lin. Y me puedes acompañar suave, te lo agradeceré. Y puedes adorar al Señor ahí, donde estás. Déjame que te cuente esto, porque para mí es tan vital. Yo no sé cuántos de vosotros estáis aquí, no os conozco a ninguno, ni los de la casa ni los de fuera, pero yo tengo algo muy importante que decirte en esta mañana, que para mí es vital. Porque lo que ocurre en este momento es lo que ocurre en la vida de muchos. Hoy puedes venir aquí y te puede haber gustado más o menos. Por cierto, agradecer a esta iglesia, que aún no siendo su idioma, hayan tratado de hacerlo todo en un idioma comprensible para nosotros. Me parece que no somos muchos los que no hablamos rumano. Ahora yo sé decir Dumnezeu se te vine cumintez. ¿Sí? Es todo lo que sé, pero no sé más. Pero es de agradecer que lo hayan hecho todo en un idioma comprensible. El próximo será en catalán. Ho farem en català, la primera vegada. Pero en ese viaje va a ocurrir algo. Y escúchame, no estás aquí por casualidad. Incluso aunque seas de la casa. No estás aquí por casualidad. Si eres de los que ha salido de la casa y que vienes aquí los domingos, yo conocí a alguien que decía, pastor, yo vengo a la iglesia, no me entero de nada, ¿sabes? Pero yo sé que es mejor estar aquí que estar ahí afuera. Y si pasa algo, lo malo va a ocurrir afuera y aquí no. Así que yo vengo, no entiendo mucho, pero aunque sea por eso, porque vengas, o porque tus padres sean cristianos,
O porque algún día tomaste una decisión, pero hoy ni sabes por qué sigues aquí. Muchos de los que están en la iglesia, muchos, son hijos de creyentes, pero que nunca tuvieron el encuentro. Están porque son hijos de papás que tuvieron fe o de abuelos que tuvieron fe. Y por respeto a los padres, por tradición, por costumbre, pero también marcharon de la casa. Y lo que va a ocurrir ahora, lo que vamos a hablar ahora, tiene que ver con vosotros. Tiene que ver con la persona que viene por primera vez. Porque muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, pero no está la sabiduría ni la revelación en nosotros de lo que conocemos. Y tenemos una oportunidad. Jesús viene a nuestro encuentro muchas veces. Puede ser en una reunión como hoy, puede ser en otro momento. Y muchas veces Él hace como que se va. Porque la Biblia dice que Él está a las puertas. Siempre viene a la puerta de tu vida y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y Dios de alguna manera llama. Él les dio un toque de atención. Es como que dijo, me voy. Y Dios en este momento, está llamando a la puerta de tu corazón. Y te está diciendo, aunque me hayas conocido aquí, hay algo que no ha bajado aquí. Y esa es tu frustración. Y de repente Él hace como que se va y ellos, los dos, al unísono. No, quédate. Entra. Me encanta esto. Entra en nuestra casa. Entra. Hemos llegado, pero entra en esta casa. Entra en mi casa. Y la mejor decisión que tú y yo podemos tomar en la vida, es cuando Dios de alguna manera te está hablando. Aquí, en tu casa, en una canción, en la naturaleza. Cuando Dios te habla, cuando Dios te encuentra ya marchándote de casa, y Dios pasa por tu vida, la mejor decisión que puedes decir es, Señor, yo te quiero en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Y me encanta porque todo lo que va a determinar de sus vidas ocurre cuando lo invitan a la casa. Porque hasta ese momento, ellos solo sienten un burbujeo en el corazón. No sé si te ha pasado alguna vez. Pero he ido a la iglesia y hoy el grupo de alabanza estaba genial. Por cierto, la última canción, la vamos a cantar otra vez. Esta canción, me ha encendido, me ha apasionado. A veces, no sé, el pastor tuvo una palabra genial. Los pastores tenemos días buenos y días malos, también. Ya no somos perfectos. Pero a lo mejor el pastor tiene un día genial, extraordinario, comparte una palabra, te mueve el corazón. Pero te vas a casa y al cabo de 2 días estás igual. Porque no tomaste una decisión de que a ese Jesús que vino a tu encuentro, no le invitaste a entrar. Y los discípulos, aquellos dos le dicen, entra, quédate con nosotros, entra en mi casa, entra en mi vida. Porque sabes, cuando Dios entra en tu vida, cuando Él entra ahí, cuando Él entra en tu casa, cuando tú le invitas a entrar, de repente ocurre algo extraordinario, algo maravilloso. Él dice que toma el pan. Él toma el pan que representa a sí mismo. El pan representa su figura, el pan representa su cuerpo. Ellos a lo mejor hasta ahí no le conocieron. Pero algo ocurre cuando toma el pan, porque a la manera en que lo parte, en la manera en que ora dando gracias, de repente ellos dicen, este es aquel que hace 3 días partió el pan con nosotros y conmovió nuestros corazones. Y cuando Dios invitas a Dios a tu vida, Él parte el pan, Él se da a conocer, Él se revela su vida, Él parte su vida y te da para que comas de Él. Me encanta esto porque esa invitación cambia la vida de los discípulos. Cambia su vida. Mira, cambia tanto. Bueno, ahora tenemos el AVE y tenemos trenes y tenemos tantas cosas y hay autopistas con luces pero en aquel tiempo no había nada de eso. No había ni carreteras, no había caminos. Y por lo que cuentan, me da la sensación que tampoco vendrían en ningún tipo de animal. Pero era de noche. Pero algo tan importante, tan extraordinario, ocurre en sus corazones. Que cuando parte el pan, cuando comen el pan, los dos se miran en uno al otro y dicen, ¡es Él! Por fin viene la revelación a nuestro corazón. Ahora entendemos todas las cosas. Y de repente ellos dos le dicen, uy,
pero ha desaparecido. No, es que Jesús viene para estar a tu lado y queda velado hasta el momento en que come su pan, porque cuando come su pan, Él viene y forma parte de tu vida y se integra dentro de tu vida y camina contigo todos los días de tu vida. Y de repente aquellos dos en medio de la medianoche, sin tren, sin coche, sin autobús, sin una linterna, agarran 3 horas de viaje, con el peligro de los caminos, con cualquier cosa. No importa, tenemos que regresar a casa. No importa, hay que regresar a Jerusalén. No importa, hay que encontrarse con los hermanos y celebrar que el que ha resucitado ahora mora en mi corazón. Esa experiencia, amados, es lo más increíble que yo te puedo compartir. Yo me acuerdo cuando tomé esa decisión, yo escuché a aquella gente. Y yo le dije a Mari Carmen, me dice, cuando terminamos la reunión, me dice, ¿qué te ha parecido? Claro, yo miro a aquella gente y yo era una persona frustrada de la vida, pero literalmente frustrada. Yo llevaba días tratando de debatirme entre si acababa con mi vida o no. Había tratado de buscar respuestas en la vida, pero no había encontrado ninguna. Y es más, como cristiano de trasfondo y de cultura y de familia, lo había tratado de ver desde el ángulo de la religión y no lo encontré. En la religión no lo encontré, porque en las cosas, como hablaba nuestro hermano, en las obras, en el tratar de hacer, no lo encontré. Y ella me dice, ¿qué te pareció? Y yo le dije 2 cosas. La miré, 2 cosas me parecen. Una, la primera, esa gente ha perdido la cabeza. Están demasiado felices. ¿Qué se han tomado? ¿Qué han bebido? ¿Qué han fumado esta gente para estar tan felices? ¿Esta gente están aquí simulando o alguna cosa? ¿O qué es lo que viven esta gente? ¿Por qué son tan felices? Porque yo le dije, bueno, no sé si es verdad o no, pero le dije, sea lo que sea, a mí me gustaría tener lo que tienen. Yo quiero tener eso. Yo quiero vivir esa experiencia. Y he de decirte que nuestra forma de compartir el Evangelio, amados, tendría que poder ser algo que contagiase a la vida de los demás y poderle decir, yo también me fui de casa como tú, pero un día Él me vino a encontrar y respondí y le invité. Me acuerdo el día que el pastor nos dieron la dirección de una iglesia cercana donde vivíamos, y me acuerdo cuando el pastor vino a casa. Estábamos allí, Mari Carmen y yo. Y aunque ella había tomado pero no había tenido tiempo de integrarse en ninguna iglesia, y de repente el pastor vino y me hizo esta pregunta, y nos hizo esta pregunta: ¿le quieres invitar? ¿Quieres invitar a Jesús? Yo entendí esto, porque yo había tenido aquí. Yo puedo repetirte, hoy todavía me cuesta, pero hay cosas de la misa que yo soy capaz, después de 45 o 50 años, soy capaz de repetir. Porque después de 14 años las tengo aquí memorizadas. Me acuerdo de todo lo que se decía. Pero eso no bajó aquí. Pero el día en que Él me dijo, Él ha venido a tu encuentro, ¿sabes? Él te ha encontrado en el camino. Te vino a buscar. Te vino a buscar. Ha caminado contigo a lo largo de todo este viaje fuera de la casa. Caminó contigo. Ha tratado de encontrarse, de preguntarte, de hablarte. Muchas de tus respuestas en la vida han tenido que ver con esta realidad de frustración. Pero hoy que arde, que algo arde, como los discípulos, que algo arde en tu corazón. Él te invita. Y pasa. Puedes dejarlo pasar. Ellos podían haber dejado pasar, podían haber dicho, bueno, que se vaya, gracias por lo que nos has compartido. Fue un viaje genial. Se nos hizo corto las 3 horas. Fue bueno lo que nos contaste. Pero los discípulos tuvieron que decirle, quédate en nuestra casa y parte el pan. Y hoy, para muchos de los que estáis aquí, probablemente digáis, uy, pero yo he estado aquí siempre. Yo he estado aquí siempre como el hijo mayor, el hermano del hijo pródigo. Siempre has estado en la casa. Siempre has estado en la casa. Pero no conoces el corazón del papá. Y Dios hoy te hace una invitación. ¿Por qué no le invitas a que entre y que parta el pan?
que entre en tu corazón y que parta el pan. Voy a hacerte una invitación, ahí donde estás. Si quieres cerrar tus ojos por un momento. Porque sé que de aquí nos vamos a salir y vas a tener oportunidad de saludar a gente. Llegarás a casa, como yo he tardado mucho en predicar, igual se te ha quemado la comida que dejaste en el horno, cualquier cosa de esas. Así que igual ya no te acuerdas de lo que vamos a pasar. Así que ahora, en un minuto, te voy a invitar a tomar una decisión. Después, probablemente ya ha pasado de largo. Así que hoy es un momento para decirle aquí, cierra tus ojos. Sencillamente es un tiempo personal, individual, de cada uno. Yo siempre lo he dicho, es el mejor escenario. Yo cierro los ojos porque entro en mi conversación con Dios. Pero ahí donde estás, yo te voy a invitar. Si algo de lo que te hablé, entendiste que Jesús caminó hoy aquí a tu lado, una vez más. Ha caminado contigo tantas veces, en tus frustraciones, en tu dolor, en tu llanto, en tu sentimiento de soledad. Si tú sientes que Él caminó ahí, pero no estás viviendo, saliendo de casa, hoy yo te invito que le digas a Jesús, entra Jesús, entra Jesús, entra y parte el pan, entra en mi corazón, entra en mi vida, Jesús, entra en mi vida. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios verdadero. En el plan de Dios está la restauración de tu vida, el perdón de tus pecados, la seguridad de tu vida eterna. Está el plan completo, está el plan de un Dios que creó todas las cosas perfectas y un Dios que las restaurará. Pero hay un Dios personal que te ama, que te creó, que te dio vida, que tiene un futuro y una esperanza contigo. Y hoy te dice, invítame y parto el pan en tu casa. Invítame y parto el pan en tu casa. Si tú quieres invitar al Señor, ahí donde estás, desde lo más profundo de tu alma, dile, Señor, yo también, como aquellos dos, te invito a mi casa, te invito a mi corazón, te invito a mi corazón. Entra y parte el pan. Entra y parte el pan para que te conozca. Entra y revélate a mi vida. Entra y revélate tu amor. Entra y revela los misterios que hay escondidos, Señor, para aquellos que quieren caminar a tu lado. Revélate a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice que los dos se regresaron. Y amados, ¿te puedes imaginar qué cambio? Solo unas horas de historia. Pero aquellos dos salían frustrados de Jerusalén. Ni tan siquiera se habían despedido de los hermanos. 3 años caminando juntos y no les dicen ni adiós. Están tan frustrados que se van, ni se despiden de nadie. Se marchan ya. Como hay tanta gente en la iglesia que hace eso a veces. No sé, ¿dónde está el hermano tal? No sé, hace 3 meses que no les vemos. Se fueron, pero de repente dice que aquella noche, en medio de la oscuridad, después de que Jesús entra en sus corazones, en su vida, parte el pan, dice que salen corriendo en medio de la noche, amados. Habrían animales, habría inseguridad. Yo no sé si tendrían, cómo estarían orientados, pero el camino son 3 horas de noche, sin lámparas y sin nada, pero salieron con tanto gozo en su corazón que cuando llegan a casa encontraron al resto de los hermanos celebrando. En verdad Cristo ha resucitado. En verdad Él es quien había de venir. Él es el Mesías esperado. Y Él, mira, y yo digo hoy, si Jesús cumplió con todas las profecías que estaban escritas de Él durante más de 1500 años, si Jesús cumplió todas las profecías y hoy lo podemos cerciorar, podemos asegurar, esto no es una cuestión de solo fe, es una realidad, está ahí. Los escritos están ahí. Si eso lo tenemos ahí, amados, podemos confiar que las profecías que quedan por cumplirse se van a cumplir. Así que el que vino, nació, murió, resucitó y ascendió,
tiene que regresar. Y lo que cantábamos hace un momento, esa es una realidad. La esperanza nuestra no está aquí, amados. Aquí no está nuestra esperanza. Aquí es una vida con dificultades. Y el Señor ha dicho, en la vida vais a tener aflicción, pero tenéis que confiar porque yo voy a estar con vosotros. Yo voy a hacer el camino con vosotros. Y habrán circunstancias adversas, habrán dificultades en el camino. Pero nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza no es que Dios solventa todos tus problemas. Nuestra esperanza no es que Dios pone una alfombra roja para que camines el resto de tu día. Nuestra esperanza es que en esta vida nos va a dar una victoria porque Él caminará con nosotros. Y nos asegura que la esperanza más grande que tenemos es la resurrección de los muertos y la restauración de todas las cosas en el plan eterno de Dios, con Jesucristo regresando a la tierra y reinando con su pueblo sobre una tierra restaurada por Él. Oye, ¿quién no puede estar gozoso con eso? Me encanta mi presente, aunque a veces es duro. Las enfermedades de que vivimos en casa con mi esposa, las dificultades, cuando falta trabajo, cuando la gente menosprecia, sí, pero nada comparable con la gloria venidera, nada comparable con lo que esperamos y nada comparable con estar con Él en el viaje. Te invito a que esta sea una experiencia de todos los días de tu vida, que todos los días esté Él para partir el pan en tu casa, que parta el pan en tu casa todos los días. Que Dios te bendiga.